Bueno, muy buenos días. Cordial saludo para todos los estudiantes del grado 9.2. Espero que todos estén bien de salud. Y para el día de hoy vamos a ver la economía de la prehistoria. Bueno, entonces tenemos varios pantallas que les quiero mostrar. Recuerden que la prehistoria se divide en dos partes, en el paleolítico y en el neolítico. Paleolítico es como la vieja historia. Paleolítico quiere decir vieja piedra y neolítico quiere decir nueva piedra. Entonces la prehistoria se divide en dos, paleolítico y neolítico, aunque hay mesolítico, pero eso no lo vamos a ver. Entonces el paleolítico es cuando el hombre primitivo era más antiguo, empieza hace más o menos 2,5 millones de años. Entonces, vamos a ver cómo era la economía en el tiempo de los humanos más, pero más viejos, cuando apenas estaban empezando a- a salir pues como de esa etapa como, digámoslo como animal, aunque eso no está bien dicho, porque todos somos animales. Entonces, vamos a ver que los primeros hombres eran los australopitecos. Entonces, los australopitecos eran como los primeros, como decir, como ya casi muy parecidos al hombre actual. Entonces, la economía era muy, pero muy rudimentaria, no tenía nada de complejo. ¿Listo? Eh, no fabricaban herramientas todavía, utilizaban como objetos como a manera de palo, ni eran capaces de hacer fuego. La sociedad no tenía una estructura ideológica, no tenían religión, bueno, era muy rudimentaria. Ya empieza a mejorar un poquito con el que sigue después del Australopithecus, que es el Homo habilis. El Homo habilis. Esta especie ya vamos a ver bosquejos de lo que va a ser una sociedad compleja. Más o menos hace 2,5 millones de años. 2,5 millones de años. Y empiezan a descubrir un poco de herramientas y utensilios que ya pueden decirse que es un hombre ya casi más avanzado. Entonces ellos ya empiezan a utilizar instrumentos de piedra, ya empiezan a buscar sitios como para reunirse y empezar a trabajar en grupos. Ya ellos ya fabrican herramientas y, y empiezan a recolectar, eran más que todo recolectores, y utilizan la cacería, pero no como ir con las herramientas a cazar un animal, sino que hacían trampas y mataron a un elefante, lo arrastraban hasta el campamento, lo trozaban, lo cortaban en trozos y luego lo consumían. Bueno, había como una especie de cazadero. Recuerden que estos hombres eran nómadas. ¿Qué es nómadas? Que iban de un lugar a otro. ¿Ya? Ya con el tiempo, el hombre neolítico, que le vamos a ver después en otra clase, ellos ya se vuelven sedentarios, porque ya tienen sitios para cultivar. El hombre del paleolítico no cultivaba, no era como el de ahora. Entonces, ellos utilizan, recuerden, las herramientas de piedra, las afilan y lo utilizan como cortantes para cazar. Entonces, este es un blog que se lo recomiendo, donde aparecen características del hombre más primitivo, que es el hombre del paleolítico. Entonces, hoy vamos a ver es la economía del hombre más antiguo, desde hace más o menos 2,5 millones de años hasta 40.000 años. ¿Listo? Bueno, este es uno. El otro video que les quería presentar, la otra página, es, es esta página muy interesante que nos habla de cómo eran también los hombres del Paleolítico. Nos decían que ellos se reunían en grupos a los lados de los ríos, la pesca era muy incipiente, trabajaban hombres y mujeres por igual, ya empezaban a curtir pieles, ya habían descubierto el fuego, pero como les decía antes, ellos ya secaban la carne, ya había talla de herramientas, sí, consumían los alimentos cocidos, habían inicios de bosqueos de lo que era la primera medicina,
Entonces, ese es un paleolítico, pero un poquito más avanzado. Recuerden que hay varios tipos de paleolítico. El inferior, el medio y el superior. El inferior es el más antiguo que hay, pero muy antiguo. Esta, lo que estamos viendo en el video son cuestiones como más avanzadas del paleolítico. O sea, ya los se reunían, ya cazaban, recolectaban y hacían pesca. Pero las primeras bosquejos, los primeros indicios del paleolítico inferior, ellos no cazaban, sino que eran carroñeros. Entonces necesitaban consumir proteínas y veían animales muertos y los descuartizaban y los llevaban a su guarida, que casi siempre eran cavernas como esta caverna. Utilizaban trampas y cazaban como en equipo. Aquí aparecen hombres, pero al principio eran hombres y mujeres, no había división social del trabajo, todos trabajaban y las mujeres eran de buena contextura física. Eso que la mujer ya tiene otros oficios, lo cual no comparto, eso ya viene a aparecer en las sociedades modernas. Por eso es que la mujer es diferente a los humanos ya por la sociedad moderna, pero en el tiempo antiguo eran robustas y gruesas porque hacían oficios como los demás participantes hombres. Ellos vivían tienen construcciones muy rudimentarias. Al principio vivían en cuevas, pero también hacían con pieles especie de casas muy parecidas a los indígenas o a los esquimales. Estos más rudimentarios lo hacían con pieles y huesos de mamut. Estaban en las sociedades rudimentarias de los hombres primitivos del Paleolítico. Entonces no olviden que el Paleolítico es muy diferente al Neolítico. Estas son las primeras herramientas que hacían. Eh, la hacían de siles, que es una especie de piedra, hacían agujas de hueso, hacían cuchillos afilando las puntas de las piedras que quedaban en especie de puntas, hacían hachas de mano, raspadores, arpones. Bueno, entonces recuerden que ellos tienen tres etapas: el paleolítico inferior, el paleolítico medio y el superior, ¿cierto? Este es el paleolítico inferior, donde los humanos eran muy primitivos y apenas pues podían distinguirse de los primeros esos especies antiguas muy parecidos a los simios. Eh, el fuego fue un descubrimiento después no de Australopithecus, sino el Homo habilis y el Homo erectus. Entonces ellos tenían que soportar bajas temperaturas, se llamaban las glaciaciones, donde se refugiaban en cuevas y vivían en pequeños grupos. Los alimentos sobraban mucho porque había muy poquitos grupos de humanos, pero sí habían muchos animales. Entonces ellos se reunían en las cuevas y, y hacían ese tipo de herramientas. Afilaban las rocas y con la punta pues cortaban, raspaban y hacían todo ese tipo de procedimientos. Entonces vemos aquí cómo ellos cazaban más que todo mamuts, porque los elefantes mamuts son los elefantes más primitivos. Ellos eran fáciles de cazar porque eran pesados y caían fácilmente en las trampas. Entonces ya había como esa especie de cerebro de los humanos para poder cazar las presas. Entonces cazaban en grupos, en comunidad. En sus ratos libres ellos se dedicaban al ocio. Entonces se dedicaban en las cuevas a hacer pinturas rupestres. Las más importantes quedan en España, que son las cuevas de Altamira, y en Francia las cuevas de Lascaux. Yo en la descripción de este video les voy a dejar los enlaces de estos videos que son muy interesantes. Entonces vemos cómo ellos eh, en los ratos libres, porque había abundancia de comida, se dedicaban a esculpir en las piedras o a tallar o a hacer pinturas con tintas. Esas son las cuevas de Lascaux y las cuevas de Altamira. Pintaban búfalos, especies de caballos primitivos y venados, ¿cierto? Bueno,
Les voy a mostrar un video muy interesante. Es una película muy conocida que se llama La Guerra del Fuego. No está en YouTube, no está en Netflix, pero aparecen aparte. Aparece cómo se filmaron. Son escenas duras. Entonces aparecen los primitivos. Creo que eran los neandertales, que eran de nosotros los Homo sapiens. Entonces las facciones eran muy gruesas, toscas, no como las de ahora, que el hombre se ha vuelto muy pulido. Y ellos se comunicaban por gruñidos, los primeros, pero y pequeñas palabras. El lenguaje era muy rudimentario y eran sociedades muy compactas. No habían guerras como las guerras de las sociedades modernas, no habían guerras como las de ahora. Eran pequeñas diferencias entre grupos, pero la mayoría optaban por huir. Entonces, aquí muestran cómo empiezan a descubrir fuego, que hay muchas maneras de que ellos dicen que descubrieron el fuego. Una teoría dice que es por cuando habían rayos, entonces los rayos ocasionaban incendios. Otra teoría dice que pues ellos utilizaban lo que estamos viendo en la imagen, que era rascando frotando los palos contra otras superficies o chocando piedras. Todo esto son teorías y son formas diferentes de hacer fuego. Entonces en la descripción aquí ellos también tenían pequeñas diferencias y habían asesinatos y peleas. Esta era una especie diferente. Recordemos que en el Paleolítico se juntaban los neandertales con los Homo sapiens y los cromañones. Ellos vivieron en una misma época. Ese ya son humanos más. Este es el Homo sapiens, que tenía más capacidad intelectual y, y ya podían hacer otro tipo de actividades. Son imágenes muy extrañas y muy duras. Parecen escenas canibalescas. Entonces, esta es una película francesa. No está en internet, se puede conseguir pues de pronto por no sé, por enlaces privados o pagos, pero es difícil de conseguir. De pronto alguien la puede conseguir, esos que son medio hacker o que investigan en esos grupos de películas ya más complejas. Bueno, ya dejaron un poquito la carroña y se acostumbraron ya al fuego. Ya se volvieron más sofisticados. Entonces son escenas de la película La Guerra del Fuego. ¿Listo? Bueno, pues yo les voy a recomendar, les voy a dejar uno que se llama, eh, Los orígenes de la humanidad, son 3 partes, la odisea de la especie. Este es muy interesante, es más científico y nos narra las acciones cuando apareció el primer ser parecido al Homo sapiens, se llamó Lucy. Y nos cuentan cómo, este es el más primitivo, el Australopithecus o Pithecanthropus, ambos son muy primitivos. Entonces, ese ya es un paleolítico, pero muy inferior, de hace más de 3 millones y medio de años. Entonces éramos muy parecidos a los simios. Aunque los simios, los chimpancés y los de ahora, los bonobos, somos parientes y ellos evolucionaron de todas estas ramas, de todas esas ramas de allá. ¿Listo? Entonces, este es un documental que sí lo pueden conseguir en internet y nos muestran cómo eran las dinámicas del hombre primitivo, desde el más primitivo, el paleolítico inferior, hasta el paleolítico superior, que fue hace más o menos 40.000 años. Entonces, resumiendo, ¿cómo era la economía del hombre primitivo? Recuerde que que en el hombre primitivo en la prehistoria hay 2 épocas, que son el paleolítico y el neolítico, ¿cierto? En síntesis, porque está el paleolítico medio, perdón, el mesolítico. Entonces hay paleolítico, mesolítico y neolítico, pero para no complicarnos, vamos a ver el paleolítico y el neolítico. El paleolítico es la parte, como que está arriba, es la parte más vieja de la evolución, el paleolítico. Y a su vez el paleolítico se divide en inferior, paleolítico medio y superior. Y el más primitivo es el paleolítico inferior. Y la economía era la economía de caza, pesca, recolección.
sobre todo recolección. Al principio no eran cazadores, eran recolectores y carroñeros. Recolectores quiere decir que cogían frutos, cogían semillitas, y carroñeros es que encontraban animales muertos y lo utilizaban para el consumo. Bueno, hay gente que le puede dar impresión por imágenes tan fuertes, pero esos éramos nosotros, hace 2 o 3 millones de años. Entonces, la economía de subsistencia. ¿Qué subsistencia? Que era en búsqueda de alimentación, en búsqueda de comida. No como ahora que trabajamos 6 horas en un oficio que puede ser más complejo, más diferente, y hacemos unos trabajos muy diferentes a la búsqueda de comida. En cambio, ahora ofrecemos servicios y lo intercambiamos por dinero y con ese dinero compramos nuestra comida. Esta mujer ya iba a parir. Entonces, esta película, La Odisea de la Especie, es muy buena, muy interesante. Entonces, vemos de los... Bueno, entonces, continuando, la economía era de subsistencia. De subsistencia. Ahora, pues, nosotros tenemos otro tipo de economía en la edad contemporánea. Vamos a ver cada una de las épocas. Con la piedra tallada, ellos cortaban las presas que se encontraban o cazaban. Una economía de subsistencia. Lo más peligroso para ellos era la noche. Ahí estaban cazando un venado, le hacían encerronas, cazaban en grupos y aprovechaban para, para cazarlos. La pesca, la recolección de frutos, de bayas, de semillas. Todavía no existía la agricultura. Recuerde que la agricultura vino a aparecer en otro video que vamos a ver, que es la economía del neolítico, que también hace parte de la prehistoria. Entonces la agricultura y la ganadería son escenas de economía muy, muy reciente. Bueno, entonces recuerden, es una economía de subsistencia, primitiva. Primitiva es que solamente es lo que veían en la región. Recuerden que eran sedentarios, perdón, nómadas. Sedentarios es ya de la actualidad y un poco del neolítico. Ellos eran nómadas y acababan con los recursos de un sitio y iban a otro a buscar más recursos. Son escenas muy fuertes porque son muy animalescas, muy primitivas. Entonces, este documental sí está en YouTube, se llama La Odisea de la Especie, se lo recomiendo, excelente si van a entender las dinámicas del hombre primitivo, que es de la economía de subsistencia. Los hombres duraban muy poco tiempo, un humano duraba 20, 25, 30 años, porque no habían cuidados médicos, no había cualquier enfermedad, cualquier dolencia, se enfermaban y morían. Bueno, entonces les dejo esos videos en la descripción para que los vean con más detalle. Son escenas fuertes, si quieren verlo, porque hay gente que es muy susceptible y no ve ese tipo de imágenes. Entonces ya vimos qué tipo de economía tenían, las herramientas que tallaban. Al principio eran con palos, luego utilizaban las herramientas, había más técnica. El fuego también les ayudó también para cazar y para ablandar los alimentos. Bueno, entonces les dejo hasta ahí y pues todavía no vamos a hacer ningún taller. Estamos culminando el primer periodo y ya por ahí a mediados de julio vamos a hacer las primeras actividades. Bueno, entonces les deseo que estén bien, les deseo éxitos a todos y nos vemos en el próximo video. Entonces, adiós, que estén muy bien.